Hola, bienvenidos a una nueva exploración. Hoy, nos embarcamos en una expedición a uno de los monumentos naturales más icónicos y sobrecogedores de nuestro mundo. Un gigante que se eleva solitario sobre las llanuras africanas, coronado de hielo a pesar de su cercanía a la línea del Ecuador. Sí, estamos hablando del majestuoso monte Kilimanjaro. Prepárense para un ascenso a través de paisajes cambiantes, desde selvas tropicales hasta desiertos alpinos y glaciares árticos, todo en una sola montaña. Descubriremos su fascinante origen volcánico, la increíble biodiversidad que alberga y los secretos de sus famosas nieves. ¿Listos para conquistar, con la imaginación, el techo de África? Pues ajusten sus asientos, porque la aventura comienza ahora. El monte Kilimanjaro se encuentra en el noreste de Tanzania, en África Oriental. Con una altitud de 5.895 metros, es la montaña más alta de África. Pero lo que la hace aún más especial es que es la montaña independiente más alta del mundo. Esto significa que no forma parte de una cadena montañosa como el Himalaya o los Andes, sino que se eleva imponente y aislada desde la sabana circundante. Este coloso de la naturaleza es, en realidad, un volcán inactivo, o más precisamente, un estratovolcán compuesto por 3 conos volcánicos distintos de los que hablaremos en breve. Aunque no ha entrado en erupción en tiempos modernos registrados, aún emite fumarolas en su cráter principal, recordándonos el poder ígneo que yace bajo su superficie. Su nombre, Kilimanjaro, tiene orígenes inciertos, se le conoce como la montaña brillante o la montaña blanca, pero hoy nos centraremos en su magnificencia natural, más allá de cualquier significado. Kilimanjaro no es un solo pico, sino que está formado por 3 conos volcánicos principales, cada uno con su propia historia. El Sira es el más antiguo de los 3, situado al oeste. Se estima que su actividad volcánica cesó hace unos 500.000 años. Posteriormente, su cima colapsó, formando una caldera que hoy es una meseta espectacular, con un borde remanente que alcanza los 3.962 metros. El Mawensi, ubicado al este, es el segundo cono en formarse. Es un pico más escarpado y erosionado, con una apariencia dentada y dramática. Se considera extinto y su punto más alto alcanza los 5.149 metros. Es un desafío técnico para los escaladores debido a su roca suelta y pendientes pronunciadas. Finalmente, el Kibo es el cono central y el más joven de los 3, y el único que aún muestra signos de actividad volcánica, aunque se considera dormido. Su formación comenzó hace unos 460.000 años. Aquí se encuentra el punto más alto del Kilimanjaro, el pico Uhuru. Este origen volcánico es fundamental, ya que los suelos ricos en minerales derivados de las cenizas volcánicas sustentan una increíble variedad de vida en las laderas más bajas de la montaña. Una de las características más fascinantes del Kilimanjaro es su increíble gradiente de zonas climáticas. Ascender esta montaña es como viajar desde el Ecuador hasta las regiones árticas en solo unos pocos días. Cada zona tiene su propia ecología, flora y fauna distintivas. Vamos a explorarlas. En las laderas bajas, y aunque gran parte de esta zona ha sido modificada para la agricultura debido a sus fértiles suelos volcánicos, originalmente estaba cubierta por matorrales y bosques secos. Las lluvias son abundantes aquí, y las temperaturas son cálidas. Aquí es donde viven muchas de las comunidades locales. A medida que ascendemos, entramos en un exuberante bosque lluvioso. Esta zona recibe la mayor cantidad de precipitaciones en la montaña, creando un ambiente húmedo y verde. Árboles altos como los podocarpos, los higuerones y los enebros forman un denso dosel. El suelo del bosque está cubierto de helechos, musgos y flores silvestres. Es un reino de verdor esmeralda y una sinfonía de sonidos de aves e insectos. Aquí se pueden encontrar primates como el mono colobo blanco y negro, con su distintivo pelaje, y el mono azul. Al salir del bosque, el paisaje cambia drásticamente. Entramos en la zona de brezal o páramo, caracterizada por brezos gigantes que pueden alcanzar varios metros de altura, y las impresionantes plantas senecio, o groundsels gigantes, y lobelias gigantes. Estas plantas han desarrollado adaptaciones únicas para sobrevivir a las bajas temperaturas nocturnas y la intensa radiación solar diurna. El ambiente es más abierto, con nieblas frecuentes que barren el paisaje,
dándole un aire misterioso y casi alienígena. Continuando el ascenso, la vegetación se vuelve cada vez más escasa. Esta es la zona de desierto alpino, un entorno hostil con fluctuaciones extremas de temperatura entre el día y la noche. Las precipitaciones son escasas y el suelo es rocoso y arenoso. Solo las plantas más resistentes, como musgos, líquenes y algunas gramíneas y siempre vivas, pueden sobrevivir aquí. Es un paisaje de belleza austera y cruda, con vistas panorámicas de los picos inferiores y las llanuras. Finalmente, alcanzamos la zona ártica o de cumbre. Aquí, el oxígeno es escaso, las temperaturas están permanentemente por debajo del punto de congelación y el paisaje está dominado por hielo, nieve y roca desnuda. Es el reino de los famosos glaciares del Kilimanjaro. El cráter de Kibo, con su suelo helado y el Ash Pit, ofrece una visión de otro mundo. Y, por supuesto, está el pico Uhuru, el punto más alto, que ofrece una recompensa incomparable: la sensación de estar en el techo de África. Los campos de hielo y glaciares del Kilimanjaro son legendarios. Nombres como el glaciar Furtwängler, el glaciar Rebman y el campo de hielo norte evocan imágenes de un paraíso helado. Estos glaciares son remanentes de una capa de hielo mucho más extensa que cubrió la montaña durante las edades de hielo. Sin embargo, es un hecho científico bien documentado que estos magníficos glaciares están retrocediendo a un ritmo alarmante. Desde principios del siglo XX, se estima que Kilimanjaro ha perdido más del 80% de su cubierta de hielo. Las causas de este retroceso son complejas y objeto de estudio científico continuo, pero se atribuyen principalmente al aumento de las temperaturas globales y a cambios en los patrones de precipitación y nubosidad en la región. La sublimación, el proceso por el cual el hielo pasa directamente a vapor de agua, también juega un papel importante. La desaparición de estos glaciares no solo cambiará la icónica imagen del Kilimanjaro, sino que también podría tener implicaciones para los ecosistemas locales y las fuentes de agua que dependen de ellos, aunque el principal suministro de agua de la montaña proviene de las lluvias en la zona forestal. Es un recordatorio visible de los cambios ambientales que nuestro planeta está experimentando. A través de sus diversas zonas climáticas, el Kilimanjaro alberga una sorprendente variedad de vida. Ya mencionamos a los monos colobos y azules en el bosque montano. Esta zona también es hogar de una rica avifauna, incluyendo el turaco de Hartlaub y varias especies de aves solares. Con mucha suerte, se pueden avistar antílopes como el duiker o el eland en los bordes del bosque y en la zona de páramo. Pero quizás la flora más distintiva se encuentra en la zona de páramo. Los senecios gigantes, Dendrosenecio kilimaniari, parecen plantas de otro planeta, con sus gruesos troncos y rosetas de hojas que se cierran por la noche para protegerse del frío. Las lobelias gigantes, Lobelia dekeni, también tienen adaptaciones notables, como la retención de agua en sus rosetas. Estas plantas son ejemplos espectaculares de evolución convergente y adaptación a ambientes extremos de alta montaña. Más allá de su imponente presencia, el Kilimanjaro es un ecosistema vital. Sus bosques actúan como una torre de agua, capturando la humedad y alimentando ríos y manantiales que son cruciales para las comunidades y la vida silvestre en las llanuras circundantes. Para los científicos, el Kilimanjaro es un laboratorio natural invaluable para estudiar los efectos del cambio climático en los ecosistemas de montaña, la adaptación de las especies a altitudes extremas y los procesos geológicos. El monte Kilimanjaro es verdaderamente una de las grandes maravillas naturales del mundo. Es un testimonio del poder geológico de nuestro planeta, un mosaico de ecosistemas diversos y un faro de belleza icónica. Desde sus raíces volcánicas hasta su corona de hielo, cada estrato de esta montaña cuenta una historia maravillosa. Esperamos que este ascenso virtual al techo de África les haya inspirado y llenado de asombro. La majestuosidad del Kilimanjaro es algo que permanece con uno mucho después de haberlo contemplado. Y ahora, nuestra pregunta para ustedes. ¿Cuál zona les parecería más fascinante de recorrer y por qué? Nos encantaría leer su... Hoy nos dirigimos a la costa este de Canadá, a un rincón del Atlántico conocido como la Bahía de Fundy. La Bahía de Fundy tiene la forma de un embudo de 80 kilómetros de anchura en la entrada y termina en dos prolongamientos estrechos, la Bahía de Chignecto y la Ensenada de Minas. ¿Qué tiene de especial una bahía?, podrías preguntarte. Bueno, prepárate para sorprenderte.
Porque la bahía de Fundy no es una bahía cualquiera. Es el hogar de las mareas más altas del mundo. Sí, has oído bien. Las más altas. Una cantidad de agua tan colosal que podría llenar el Gran Cañón. Estamos hablando de más de 160.000 millones de toneladas de agua fluyendo hacia adentro y hacia afuera de la bahía con cada ciclo de marea. Para que te hagas una idea, eso es más que el caudal combinado de todos los ríos de agua dulce del mundo. La forma única de la bahía de Fundy, similar a un embudo gigante, y su longitud específica, juegan un papel crucial. A medida que la marea entrante del Océano Atlántico es empujada hacia este embudo que se estrecha y se vuelve menos profundo, el agua no tiene a dónde ir más que hacia arriba. El rango de marea promedio en la bahía de Fundy es de unos asombrosos 16 metros, algo así como un edificio de 5 pisos. En algunos puntos, durante las mareas vivas de primavera, cuando el Sol y la Luna alinean sus fuerzas gravitacionales, esta diferencia puede ser aún mayor. Imagina estar en la costa y ver cómo el nivel del agua sube o baja a una velocidad que casi puedes percibir a simple vista, a veces más de 1 metro por hora. Este constante flujo y reflujo ha esculpido un paisaje verdaderamente único y dramático. A lo largo de los 270 kilómetros de la bahía, encontramos imponentes acantilados de arenisca y basalto, extensas llanuras de marea que se revelan como vastos lienzos de lodo cuando el agua se retira, y formaciones rocosas erosionadas por la fuerza implacable del agua, como las famosas Hopewell Rocks. Estas rocas maceta, como a veces se las llama, son columnas de conglomerado y arenisca que se elevan desde el fondo marino. Durante la marea baja, puedes caminar por este terreno, maravillándote con su base estrecha, desgastada por siglos de acción de las mareas. Pero unas pocas horas después, durante la marea alta, estas mismas rocas se sumergen totalmente. Es un testimonio visual y poderoso de la increíble transformación diaria que experimenta este entorno. Pero el espectáculo no se limita a la geología. Este ecosistema dinámico es increíblemente rico en vida. Las mareas gigantes agitan los nutrientes desde el fondo del océano, creando una sopa nutritiva que sostiene una cadena alimenticia vibrante. Las vastas llanuras de lodo, que podrían parecer desoladas a primera vista, están repletas de vida. Son el hogar de miles de millones de pequeños crustáceos anfípodos, como el Corophium voluteator, una diminuta criatura parecida a un camarón que es una fuente de alimento crucial. Y aquí es donde la historia se vuelve aún más fascinante a nivel biológico. Estas llanuras de lodo convierten a la bahía de Fundy en una parada de importancia crítica para millones de aves playeras migratorias. Cada verano, aves como el playero semipalmeado viajan miles de kilómetros desde sus áreas de reproducción en el Ártico. Llegan a Fundy demacrados y hambrientos, y durante unas pocas semanas cruciales, se dan un festín con estos anfípodos, duplicando su peso corporal antes de emprender su épico vuelo sin escalas hacia América del Sur. Es uno de los espectáculos de migración de aves más impresionantes del mundo, una verdadera maravilla de la resistencia y la estrategia de supervivencia. Pero las aves no son las únicas que se benefician de la generosidad de Fundy. Las aguas ricas en nutrientes también atraen a una impresionante variedad de vida marina, incluidas varias especies de ballenas. Durante los meses de verano y otoño, las ballenas jorobadas, las ballenas de minke, las marsopas comunes y, lo que es más importante, la ballena franca glacial del Atlántico Norte, una de las ballenas más amenazadas del mundo, visitan la bahía para alimentarse y criar a sus ballenatos. La presencia de la ballena franca glacial es particularmente significativa. Estas majestuosas criaturas se encuentran en las aguas de Fundy áreas de alimentación vitales. Observarlas emerger a la superficie, expulsar el aire de sus pulmones en una nube de vapor, o incluso, si tienes suerte, ver una cría juguetona junto a su madre, es una experiencia que te conecta profundamente con la fragilidad y la belleza del mundo natural. Los científicos aprovechan estas congregaciones para estudiar su comportamiento, sus patrones de migración y los desafíos que enfrentan para su supervivencia. Otro fenómeno geológico fascinante asociado con la bahía de Fundy es el macareo. Esto ocurre en algunos de los ríos que desembocan en la bahía, como el río Shubenacadie. A medida que la marea entrante y poderosa empuja el agua hacia el cauce del río, que se estrecha, se forma una ola visible que viaja río arriba, en contra de la corriente normal del río. Esta ola, o macareo,
puede variar en altura desde unos pocos centímetros hasta un par de metros, dependiendo de la marea y la forma del río. La geología de la región de Fundy también cuenta una historia mucho más antigua. Las rocas expuestas a lo largo de sus costas son un libro abierto sobre la historia de la Tierra. Aquí se encuentran algunos de los fósiles más antiguos de reptiles y anfibios terrestres, que datan del período carbonífero. Imaginen caminar por estas playas durante la marea baja, no solo viendo el poder actual de la naturaleza, sino también pisando rocas que contienen los restos de criaturas que vivieron en un mundo completamente diferente, mucho antes de la era de los dinosaurios. La propia formación de la bahía de Fundy está ligada a la deriva continental y a la apertura del Océano Atlántico. Hace millones de años, cuando el supercontinente Pangea comenzó a fragmentarse, se formaron cuencas de rift. La cuenca de Fundy es una de estas estructuras geológicas, una cicatriz en la corteza terrestre que gradualmente se llenó de sedimentos y, finalmente, de agua de mar. Es importante destacar que la bahía de Fundy no es un sistema estático. Sigue evolucionando. La erosión continúa modelando los acantilados, las llanuras de marea cambian con cada ciclo, y los niveles del mar, influenciados por el cambio climático global, también tendrán un impacto en el futuro de esta región. El estudio continuo de la bahía es crucial para comprender estos cambios y para gestionar de manera sostenible sus extraordinarios recursos naturales. Desde la perspectiva de la investigación científica, la bahía de Fundy es un laboratorio natural sin igual. Oceanógrafos, biólogos marinos, geólogos y ornitólogos de todo el mundo vienen aquí para estudiar sus fenómenos únicos. Las mediciones precisas de las mareas, el seguimiento de las poblaciones de ballenas, el análisis de los sedimentos y el estudio de los patrones de migración de las aves contribuyen a una comprensión más profunda no solo de Fundy, sino también de los procesos oceánicos y ecológicos a escala global. Entonces, ¿qué podemos llevarnos de este vistazo a la bahía de Fundy? Primero, un profundo asombro por el poder puro de la naturaleza. La escala de las mareas aquí es un recordatorio de las fuerzas que constantemente dan forma a nuestro planeta. Segundo, una apreciación por la intrincada interconexión de la vida. Desde los microorganismos en el lodo hasta las ballenas gigantes y las aves migratorias, cada elemento juega un papel vital en este ecosistema dinámico. Y tercero, un sentido de la importancia de la conservación. Lugares como la bahía de Fundy son tesoros globales. Su belleza, su biodiversidad y su singularidad geológica merecen nuestra admiración, pero también nuestra protección. Asegurar que las generaciones futuras puedan maravillarse con las mareas más altas del mundo y el vibrante ecosistema que sustentan es una responsabilidad que todos compartimos. La bahía de Fundy es, en esencia, una sinfonía de la naturaleza, donde el ritmo de las mareas dicta la vida y la forma de la Tierra. Es un lugar que nos invita a detenernos, a observar y a maravillarnos ante la grandeza del mundo natural. Un lugar que, una vez que conoces su historia y sus secretos, nunca deja de sorprender. Gracias por acompañarnos en este viaje a uno de los rincones más extraordinarios de nuestro planeta. Esperamos que hayan disfrutado descubriendo las maravillas de la bahía de Fundy tanto como nosotros disfrutamos compartiendo los acantilados de Moher, en la mística Irlanda. Pero no se conformen con la postal, vamos a sumergirnos en sus secretos más profundos, en las historias que sus rocas milenarias nos susurran al oído. ¿Creéis que conocéis los acantilados? Preparados para la sorpresa. Pero, ¿qué hace a Moher tan especial, tan magnético? Para empezar, su escala es impresionante. Se extienden a lo largo de unos 14 kilómetros, ¿pueden visualizarlo? Es como si la naturaleza hubiera decidido construir su propia gran muralla. Y su altura. En su punto más elevado, conocido como O'Brien's Tower, los acantilados se yerguen unos impresionantes 214 metros sobre el furioso oleaje. Poneos por un momento al borde, con la debida precaución, claro, y sentid esa mezcla de vértigo y admiración pura. Es una experiencia que reconecta con algo primitivo, con la inmensidad del mundo natural. Ahora, viajemos atrás en el tiempo, mucho antes de que cualquier ser humano pisara estas tierras. Hace unos 320 millones de años, durante un periodo que los geólogos llaman carbonífero, esta zona era muy diferente. No había acantilados imponentes, sino un vasto delta fluvial.
Ríos caudalosos arrastraban sedimentos, arena, limo, lodo, hacia una antigua cuenca oceánica. Capa tras capa, durante eones, estos materiales se fueron acumulando, compactándose bajo una presión inimaginable. ¿El resultado? Las rocas sedimentarias que hoy forman la estructura de Moher, principalmente areniscas, lutitas y limolitas. Pero la historia no termina con la deposición de sedimentos. Fuerzas tectónicas gigantescas entraron en juego, plegando y levantando estas capas rocosas. Y luego, el gran escultor, el Océano Atlántico. Durante milenios, las olas han golpeado incesantemente la base de estos farallones. Este ataque constante, combinado con la acción del viento y la lluvia, ha erosionado las rocas más blandas, dejando al descubierto las estructuras más resistentes y creando esas formas verticales y dramáticas que tanto nos fascinan. Es un proceso de creación y destrucción constante, una danza eterna entre la tierra y el mar. Si observáis con atención, veréis que las rocas no son uniformes. Hay bandas de diferentes colores y texturas. Las areniscas, más claras y granulosas, contrastan con las lutitas, más oscuras y finas. Estas diferencias no son aleatorias, reflejan cambios en el entorno de deposición original. Un periodo de ríos más energéticos depositó arenas gruesas, mientras que aguas más tranquilas permitieron que se asentaran lodos finos. Es un código geológico esperando ser descifrado. ¿Y qué hay de la vida en este entorno aparentemente hostil? Es aquí donde Moher nos revela otra de sus maravillas. Estos acantilados son un auténtico paraíso para las aves marinas. De hecho, son uno de los sitios de anidación más importantes de Irlanda y de toda Europa. Se estima que más de 30.000 parejas de aves de unas 20 especies diferentes eligen estas repisas rocosas para criar a sus polluelos cada año. Entre sus habitantes más ilustres encontramos a los frailecillos, con sus picos multicolores y su aspecto tan simpático. Verlos regresar a sus nidos con el pico lleno de pequeños peces es un espectáculo inolvidable. También están los araos comunes, elegantes y numerosos, que se agrupan en densas colonias. Y no podemos olvidar a las gaviotas tridáctilas, expertas voladoras que parecen desafiar la gravedad mientras planean junto a las paredes verticales. La algarabía, el constante ir y venir de estas aves, crea una banda sonora única, una sinfonía natural que acompaña la majestuosidad del paisaje. Pero ¿cómo sobreviven estas aves en un lugar tan expuesto? Las repisas y grietas de los acantilados les ofrecen protección contra los depredadores terrestres. Además, la proximidad del océano les proporciona una fuente abundante de alimento. Es un ejemplo perfecto de adaptación al medio, de cómo la vida encuentra la manera de prosperar incluso en las condiciones más extremas. La presión evolutiva ha moldeado a estas aves para ser expertas escaladoras, voladoras y pescadoras. Y no solo aves. Si tenéis suerte y el mar está en calma, quizás podáis avistar algún que otro mamífero marino. Focas grises suelen curiosear cerca de la base de los acantilados, y no es raro ver delfines o incluso alguna ballena peregrina surcando las aguas más alejadas durante sus migraciones. El ecosistema de Moher es mucho más rico y complejo de lo que parece a simple vista. Hablemos ahora de un fenómeno curioso: las pilas marinas o sea stacks. Son esas columnas de roca aisladas que se elevan desde el mar cerca de la línea principal del acantilado. Un ejemplo famoso cerca de Moher es Branaun Moor. ¿Cómo se forman? Son el resultado final de un largo proceso de erosión. Primero, el oleaje ataca una sección del acantilado, creando cuevas. Con el tiempo, estas cuevas pueden atravesar un promontorio, formando un arco natural. Finalmente, el techo del arco se derrumba, dejando aislada la columna de roca más resistente. Es una prueba tangible y espectacular del poder incesante del océano. Imaginad cuántos miles de años ha costado tallar esas esculturas. Otro aspecto fascinante es la vegetación que logra aferrarse a la vida en la cima de los acantilados y en las repisas más resguardadas. A pesar de los fuertes vientos salinos, encontraréis una sorprendente variedad de plantas adaptadas a estas duras condiciones. Brezos, armerías marítimas con sus flores rosadas, y diversas gramíneas forman una alfombra resistente que añade toques de color al paisaje rocoso. Estas plantas no solo son bellas, sino que también juegan un papel crucial en la estabilización del suelo y en la prevención de la erosión.
Son pequeñas heroínas de la naturaleza. Pasemos ahora al clima. Los acantilados de Moher están expuestos directamente a las borrascas atlánticas, lo que significa que el tiempo puede cambiar drásticamente en cuestión de minutos. Un momento podéis estar disfrutando de un sol radiante y al siguiente, una niebla densa puede envolverlo todo, creando una atmósfera etérea y misteriosa. Las lluvias son frecuentes, y los vientos pueden ser feroces, esculpiendo no solo la roca, sino también el carácter de este lugar. Esta climatología tan variable es parte intrínseca de la experiencia Moher. ¿Sabíais que incluso se pueden encontrar fósiles en algunas de las rocas de los acantilados? Restos de antiguas criaturas marinas, como goniatites, un tipo de amonoideo primitivo, o crinoideos, lirios de mar, están incrustados en las capas sedimentarias, testigos silenciosos de la vida que bulía en aquel antiguo delta hace millones de años. Cada fósil es una ventana a un ecosistema perdido, una pieza del rompecabezas de la historia de la vida en la Tierra. Es asombroso pensar que estas formas de vida existieron tanto tiempo antes que nosotros y que sus huellas han perdurado hasta nuestros días. La propia estructura de los acantilados, con sus fallas y fracturas, nos cuenta también una historia de tensiones y movimientos terrestres. Estas líneas de debilidad son a menudo aprovechadas por los agentes erosivos, acelerando la transformación del paisaje. No es un paisaje estático, sino un ente dinámico, en constante evolución, aunque a una escala temporal que nos resulta difícil de asimilar. Lo que vemos hoy es solo una instantánea en su larguísima existencia. Y mientras el sol comienza a descender en el horizonte, pintando el cielo y el mar con tonos anaranjados y púrpuras, los acantilados adquieren una nueva dimensión. Las sombras se alargan, resaltando las texturas y los relieves de la roca. Es un momento de pura magia, donde la grandeza de la naturaleza se manifiesta en todo su esplendor. La inmensidad del océano se extiende hasta donde alcanza la vista, recordándonos nuestra pequeñez en el gran esquema del mundo. Los acantilados de Moher son, en definitiva, mucho más que una atracción turística. Son un laboratorio natural, una clase magistral de geología, biología y ecología. Son un testimonio del poder del tiempo, de la fuerza implacable de los elementos y de la increíble capacidad de adaptación de la vida. Así que la próxima vez que contemplen una fotografía de Moher, o si tenéis la inmensa fortuna de estar allí en persona, recuerden que están observando un monumento natural forjado por procesos que desafían nuestra imaginación. Estáis presenciando la danza lenta pero inexorable de la creación y la destrucción, la huella y un nuevo viaje en donde la naturaleza nos dejará sin aliento. Hoy nos aventuramos al vasto y árido corazón de Australia, un lugar donde el tiempo parece haberse detenido, para desvelar los secretos de dos formaciones rocosas que desafían a la imaginación: Uluru y Katatiuta. A menudo envueltos en misterio, estos gigantes de piedra son mucho más que simples montañas. Son cápsulas del tiempo geológico, lienzos naturales que cambian de color con el sol y ecosistemas únicos en uno de los entornos más extremos del planeta. ¿Están listos para descubrir las fuerzas titánicas y los delicados procesos que dieron forma a estas maravillas? Abróchense los cinturones, porque lo que hay detrás de estos monumentos es tan espectacular como su apariencia. Nuestra primera parada es el icónico Uluru. Muchos lo conocen como Ayers Rock, pero su nombre oficial resuena con la antigüedad de la Tierra misma. A primera vista, Uluru parece una inmensa roca solitaria emergiendo del llano desierto. Pero, ¿y si les dijera que lo que vemos es solo la punta de un iceberg geológico? Uluru no es una roca depositada sobre la superficie. Es la parte visible de una enorme formación de arenisca que se extiende hasta 6 kilómetros bajo tierra. Imaginen una montaña casi enterrada, con solo su cima expuesta a los elementos. Pero, ¿de qué está hecho exactamente este coloso? Uluru está compuesto principalmente por un tipo de arenisca llamada arcosa. Lo fascinante de la arcosa de Uluru es su alto contenido de feldespato, un mineral que, bajo ciertas condiciones, puede darle ese característico tono rojizo. Durante millones de años, el hierro presente en esta arenisca se ha oxidado, como el óxido en un trozo de metal, tiñendo la roca de esos espectaculares rojos y naranjas que vemos, especialmente al amanecer y al atardecer. Y si creen que Uluru es impresionante por fuera, su estructura interna es igualmente notable. No es una masa uniforme.
Está formado por capas de arenisca sedimentaria que originalmente se depositaron horizontalmente en el fondo de un antiguo mar interior. Imaginen la presión y el tiempo necesarios. Posteriormente, movimientos tectónicos masivos inclinaron estas capas casi verticalmente, como si levantaran un libro por uno de sus cantos. Lo que vemos hoy son los bordes erosionados de estas capas verticales, lo que explica las ranuras y las formas casi orgánicas que recorren su superficie. La lluvia y el viento han esculpido Uluru durante eones, creando cuevas poco profundas, canales de agua y texturas que cuentan la historia de su lenta pero constante transformación. Este proceso de desgaste no es uniforme y da lugar a características muy particulares. Las capas de arenisca, al estar dispuestas verticalmente, ofrecen diferentes resistencias al viento y al agua. Donde las capas contienen minerales más solubles, la erosión excava más profundamente, creando las características cuevas de Tafoni, con sus intrincadas formas de panal, y los dramáticos voladizos que vemos. Es un ejemplo perfecto de cómo la estructura interna de una roca dicta su forma externa a medida que los elementos la esculpen. Fenómenos como la exfoliación, donde grandes lajas de roca se desprenden como capas de una cebolla debido a los ciclos de calentamiento y enfriamiento, también contribuyen a su modelado singular, dejando esas superficies curvas y lisas en muchas de sus caras. Ahora, viajemos unos 40 kilómetros al oeste. Aquí nos encontramos con otra maravilla geológica, a menudo eclipsada por la fama de Uluru, pero igualmente espectacular, Kata Tjuta, que significa muchas cabezas. Y el nombre no podría ser más apropiado. En lugar de un solo monolito, Kata Tjuta es un conjunto de 36 cúpulas gigantescas, separadas por valles y desfiladeros que serpentean entre ellas. Es un laberinto de piedra que se eleva hasta 546 metros sobre el terreno circundante, más alto incluso que Uluru. Si Uluru es una obra maestra de la arenisca, Kata Tjuta es un conglomerado de proporciones épicas. Las rocas que componen Kata Tjuta son principalmente basalto y granito, arrastradas por antiguos ríos desde cadenas montañosas que existieron hace cientos de millones de años y que hoy ya no existen. Estos ríos depositaron sus cargas en una vasta llanura aluvial, creando una capa de sedimentos de un grosor increíble. Hablamos de ríos ancestrales con un poder torrencial, posiblemente alimentados por el deshielo de glaciares en esas montañas hoy desaparecidas, capaces de arrastrar y redondear rocas de granito y basalto a lo largo de kilómetros antes de depositarlas. Una vez consolidadas, esta misma agua, aunque en formas más sutiles como la lluvia y la escorrentía, se convirtió en la principal herramienta de disección, infiltrándose por las fracturas y, grano a grano, disolviendo el cemento natural para dar forma a los valles y separar las cúpulas. Es un ciclo geológico completo, el agua como transportadora y depositora, y luego como escultora paciente. Al igual que Uluru, estas capas fueron posteriormente levantadas e inclinadas por las fuerzas tectónicas. Pero aquí la historia de la erosión tomó un camino diferente. El agua, principal agente escultor, se abrió paso a través de las fallas y fracturas de esta masa conglomerada, tallando los valles y dejando aisladas las cúpulas más resistentes que vemos hoy. Entonces, tenemos a Uluru, el gigante de arenisca, y a Kata Tjuta, el conjunto de cúpulas de conglomerado. Ambos son lo que los geólogos llaman como montañas-isla, elevaciones rocosas aisladas que se alzan abruptamente sobre una llanura. Así, durante millones de años, el viento y el agua fueron desgastando y arrastrando el material más blando, dejando al descubierto las formaciones más duras y resistentes que admiramos hoy. Pensemos en la escala de tiempo involucrada. La deposición de los sedimentos originales ocurrió hace unos 600 millones de años. Los grandes movimientos tectónicos que levantaron y plegaron estas rocas ocurrieron hace unos 400 millones de años, durante un evento de formación de montañas llamado la orogenia de Alice Springs. Desde entonces, la erosión ha sido la principal fuerza modeladora. Hablamos de cientos de millones de años de vientos cargados de arena puliendo las superficies, de lluvias torrenciales excavando canales, y de cambios de temperatura expandiendo y contrayendo la roca hasta fracturarla. Es un proceso increíblemente lento pero implacable, una demostración del poder de la naturaleza a lo largo de eras geológicas. Pero estas formaciones no son solo monumentos geológicos inertes.
Son también refugios vitales para la flora y la fauna en un entorno desértico que, a primera vista, podría parecer inhóspito. Las grietas y fisuras de Uluru y Kata Tjuta, así como las áreas de sombra que proyectan, crean microclimas más frescos y húmedos. El agua de lluvia, un recurso escaso en el desierto, es canalizada por la superficie de las rocas hacia pozas y manantiales en sus bases. Estos puntos de agua son cruciales para la supervivencia de numerosas especies de plantas, desde pastos resistentes hasta eucaliptos fantasmas y acacias. Y donde hay agua y plantas, hay animales. La zona alberga una sorprendente diversidad de mamíferos, reptiles, aves e insectos, muchos de ellos adaptados de formas asombrosas para sobrevivir a las duras condiciones del desierto. Por ejemplo, algunas especies de ranas pueden enterrarse en el lodo y permanecer en estado latente durante largos periodos de sequía, esperando las lluvias para emerger. Pequeños marsupiales encuentran refugio en las cuevas y grietas, y una gran variedad de aves utiliza las formaciones como puntos de anidación o descanso. Estos gigantes de piedra son, en efecto, islas de vida en un mar de arena, demostrando la increíble resiliencia y adaptabilidad de la naturaleza. En resumen, Uluru y Kata Tjuta son mucho más que simples atracciones visuales. Son libros de historia geológica escritos en piedra, que nos cuentan sobre mares antiguos, montañas desaparecidas y el poder incesante de la erosión. Nos muestran cómo la composición mineral puede pintar paisajes con colores vibrantes y cómo las fuerzas tectónicas pueden doblar y levantar la corteza terrestre como si fuera papel. Y, finalmente, nos recuerdan que incluso en los entornos más extremos, la vida encuentra una manera, adaptándose y prosperando alrededor de estas antiguas ciudadelas naturales. La próxima vez que vean una imagen de Uluru o Kata Tjuta, esperamos que no solo vean una roca impresionante, sino que también puedan apreciar la increíble saga de tiempo, fuerza y transformación que representan. Son un testimonio de la dinámica de nuestro planeta, un recordatorio de que la Tierra está viva y en constante cambio, esculpiendo maravillas que nos dejan asombrados. ¿Y alguna vez se han preguntado cómo sería un lugar donde el tiempo parece detenerse, donde las arenas cantan historias de millones de años y donde la vida, contra todo pronóstico, florece en las formas más inesperadas? Hoy, los invito a un viaje a uno de los rincones más antiguos y extraordinarios de nuestro planeta, el desierto del Namib. Imaginen un mar de arena que se extiende por más de 2000 kilómetros a lo largo de la costa atlántica del sur de África. Pero olviden la imagen típica de un desierto monótono y sin vida. El Namib es un lienzo de contrastes, un laboratorio natural donde la evolución ha esculpido adaptaciones que rozan la ciencia ficción. Se estima que este desierto ha existido en condiciones áridas o semiáridas durante al menos 55 millones de años. Piénsenlo, dinosaurios ya extintos podrían haber visto sus primeras arenas. ¿Qué hace tan especial al Namib? Bueno, para empezar, su nombre, de origen Nama, significa vasto lugar, y vaya que lo es. Pero su singularidad más impactante proviene de una fuente inesperada: el frío océano Atlántico. La corriente de Benguela, que fluye hacia el norte desde la Antártida, enfría el aire sobre el mar. Cuando este aire húmedo y frío se encuentra con el aire caliente del desierto, magia. Se forma una densa niebla costera, conocida localmente como casimbo. Esta niebla es el salvavidas del Namib, una arteria vital que se adentra hasta 50 kilómetros tierra adentro, llevando humedad preciosa a un ecosistema que de otro modo sería casi estéril. Hablemos ahora de las dunas. Son maravillosas. Aquí encontramos algunas de las dunas de arena más altas del mundo, algunas superando los 300 metros de altura. Eso es más alto que muchos rascacielos. Su color es otro espectáculo. Un rojo intenso, casi cobrizo, debido a la oxidación del hierro en la arena a lo largo de milenios. Dunas como la famosa Duna 45 o la imponente Big Daddy en el área de Sossusvlei son monumentos naturales que cambian constantemente con el viento, creando paisajes que parecen de otro planeta. Y en el corazón de estas dunas, encontramos lugares casi surreales como Deadblade. Una masa de arcilla blanca brillante, salpicada por los esqueletos oscuros de acacias muertas hace más de 900 años. El río que alguna vez las alimentó cambió su curso, y la extrema sequedad del aire ha impedido que se descompongan. Permanecen allí, petrificadas, testigos mudos del implacable poder del desierto.
Es un paisaje de una belleza sobrecogedora. Este vasto mar de arena no es homogéneo. Los vientos, verdaderos escultores del Namib, han creado una asombrosa variedad de formas dunares. Encontraremos las majestuosas dunas en estrella, con múltiples brazos que irradian desde un pico central, formadas por vientos que soplan desde diversas direcciones. También están las dunas Barhan, con su característica forma de media luna, que avanzan incansablemente por el desierto. Y, por supuesto, las vastas extensiones de dunas transversales, ondulaciones gigantescas que se extienden perpendiculares a la dirección del viento dominante. Cada una es un testimonio dinámico de las fuerzas eólicas que han modelado este paisaje durante eones. Pero ¿y la vida? ¿Cómo prospera aquí? Aquí es donde el Namib revela sus secretos más fascinantes. La niebla, esa necesaria niebla, es la clave. Muchos insectos, como el famoso escarabajo tenebriónido del Namib, han desarrollado una técnica increíble. Al amanecer, trepan a la cima de las dunas, se inclinan hacia adelante y dejan que las gotas de niebla se condensen en sus cuerpos y rueden hasta sus bocas. Ingeniería natural en su máxima expresión. Incluso algunas víboras, como la sorprendente víbora de Peringway o víbora Sidewinder, utilizan una locomoción lateral única para moverse eficientemente sobre la arena suelta. Son maestras del camuflaje, esperando pacientemente a sus presas. No solo los insectos y animales poseen características sorprendentes. Una planta absolutamente única en el mundo llama hogar al Namib, la Welwitschia mirabilis. Esta planta es un fósil viviente. Puede vivir entre 500 y 1500 años, quizás incluso más. Y lo más sorprendente es que solo produce 2 hojas en toda su vida. Estas hojas, que crecen continuamente desde la base mientras las puntas se secan y se parten con el viento, pueden extenderse varios metros y están adaptadas para capturar la humedad de la niebla. Ver una welwitschia es como mirar directamente a un pasado prehistórico. Luego están los líquenes. Campos enteros de líquenes cubren las llanuras de grava, pareciendo manchas de pintura abstracta. Son organismos compuestos, una simbiosis entre un hongo y un alga, y son increíblemente sensibles a la humedad. Cuando la niebla llega, absorben el agua, se hinchan y muestran colores vibrantes. Cuando el sol arrecia, se secan, se vuelven quebradizos y esperan pacientemente el próximo soplo de vida. Y no podemos olvidar a los animales más grandes. El oryx del Namib, también conocido como Gemsbok, es un antílope majestuoso perfectamente adaptado. Puede sobrevivir sin beber agua durante largos periodos, obteniéndola de las plantas que consume y conservándola gracias a una orina muy concentrada y heces secas. Además, tiene un sistema asombroso para enfriar la sangre que va a su cerebro, permitiéndole soportar temperaturas corporales que serían letales para otros mamíferos. Incluso los elefantes han encontrado una manera de prosperar aquí. Los elefantes del desierto del Namib son una maravilla de la adaptación. Son más delgados, tienen patas más largas y pies más grandes que sus parientes de la sabana, lo que les permite caminar grandes distancias sobre la arena blanda en busca de agua y comida. Su conocimiento de las fuentes de agua, transmitido de generación en generación, es crucial para su supervivencia. Y sí, incluso hay leones en el Namib. Los leones del desierto son igualmente especiales. Viven en manadas más pequeñas, tienen territorios mucho más grandes y han aprendido a cazar presas que van desde pequeños roedores y aves hasta focas en la costa y, ocasionalmente, oryx o incluso jirafas. Su resiliencia es un testimonio de la tenacidad de la vida. Además de la niebla, otra fuente esporádica pero crucial de vida son los ríos subterráneos del Namib. Cauces como el Kuiseb, el Swakop o el Omaruru, que raramente llevan agua superficial y solo después de lluvias torrenciales en el interior, son sin embargo arterias subterráneas de vida. Sus lechos arenosos almacenan agua bajo la superficie, sustentando corredores de vegetación ribereña, como acacias y tamariscos, que a su vez proveen alimento y refugio a una multitud de animales, desde insectos y aves hasta los grandes mamíferos que hemos mencionado. Estos ríos son como oasis lineales, fuentes de esperanza en un océano de aridez. La costa del Namib, conocida como la costa de los esqueletos, es otro capítulo de esta increíble historia. Es un lugar notoriamente peligroso para la navegación debido a las densas nieblas y las fuertes corrientes.
Aquí, los restos blanqueados de naufragios antiguos yacen semienterrados en la arena, junto a huesos de ballenas y focas, creando una atmósfera misteriosa y evocadora. Pero incluso en esta aparente desolación, la vida costera, como las colonias de lobos marinos del Cabo, prospera gracias a las ricas aguas frías de la corriente de Benguela, que produce un afloramiento de nutrientes que sustenta a una rica cadena alimentaria marina. Desde las llanuras de grava, que a primera vista parecen vacías pero que bullen con una microfauna especializada, hasta los inselvers o montañas isla, como el Spitzkoppe, que se elevan abruptamente desde el llano desértico creando microhábitats únicos, el Namib nunca deja de sorprender. Cada rincón es un estudio de adaptación, una lección de cómo la naturaleza, con tiempo y las presiones adecuadas, puede generar soluciones biológicas asombrosas. El desierto del Namib no es solo arena y silencio. Es un ecosistema vibrante y complejo, un testimonio de la increíble capacidad de la vida para encontrar un camino incluso en las condiciones más extremas. Es un recordatorio de que nuestro planeta alberga maravillas que superan nuestra imaginación, lugares antiguos que guardan secretos evolutivos y que merecen nuestra admiración y, sobre todo, nuestra protección. Así que la próxima vez que piensen en un desierto, recuerden el Namib. Recuerden la niebla vivificante, los escarabajos acróbatas, las plantas milenarias y los gigantes adaptados. Recuerden un lugar donde cada grano de arena cuenta una historia de resistencia, belleza y la indomable. Hoy nos embarcamos en una expedición a uno de los lugares más extremos e hipnóticos de nuestro planeta, un sitio que nos ofrece una ventana directa al corazón ardiente de la Tierra. Prepárense para sentir el calor primordial y contemplar un espectáculo geológico que desafía la imaginación. Viajaremos al volcán Erta Ale, en la remota y abrasadora depresión de Danakil, en Etiopía. Imaginen un paisaje que parece arrancado de un mundo primigenio, un lugar donde las fuerzas tectónicas desgarran la corteza terrestre y el magma fundido asciende desde las profundidades. Erta Ale no es un volcán cualquiera, es uno de los poquísimos volcanes en el mundo que alberga un lago de lava persistente, un caldero burbujeante de roca fundida que ha estado activo durante décadas, posiblemente siglos. Es un testimonio viviente del dinamismo incesante de nuestro planeta, un faro de fuego en una de las regiones más inhóspitas y geológicamente activas de la Tierra. Para comprender la magnificencia de Erta Ale, primero debemos situarnos en su extraordinario entorno, la depresión de Danakil. Esta vasta extensión desértica forma parte del gran valle del Rift africano, específicamente en el llamado Triángulo de Afar. Aquí, tres placas tectónicas, la placa africana, o Nubia, la placa somalí y la placa arábiga, se están separando lentamente. Es un punto caliente geológico, una zona de rifting activo donde la corteza continental se estira y adelgaza, permitiendo que el magma del manto ascienda con relativa facilidad. La depresión de Danakil es conocida por ser uno de los lugares más bajos, secos y calurosos del planeta, con temperaturas que frecuentemente superan los 50 grados Celsius. Es un paisaje de salares deslumbrantes, fuentes termales sulfurosas y, por supuesto, volcanes activos como nuestro protagonista. Erta Ale, cuyo nombre se traduce descriptivamente como montaña que fuma en la lengua local Afar, es un volcán escudo basáltico. A diferencia de los estratovolcanes cónicos y explosivos, los volcanes escudo se forman por la acumulación de flujos de lava muy fluidos, de baja viscosidad, que pueden viajar grandes distancias antes de enfriarse y solidificarse. Esto les da una apariencia ancha y de pendiente suave, similar al escudo de un guerrero apoyado en el suelo. Erta Ale se eleva unos modestos 600 metros sobre el nivel del mar, pero su base es extensa, extendiéndose por decenas de kilómetros. Su actividad es predominantemente efusiva, es decir, caracterizada por la emisión relativamente tranquila de lava, en lugar de violentas explosiones. La cumbre de Erta Ale está coronada por una caldera elíptica, una gran depresión volcánica formada por el colapso del terreno tras la evacuación de una cámara magmática subyacente. Dentro de esta caldera principal, existen varios cráteres de subsidencia más pequeños, conocidos como pit craters. Es en uno de estos cráteres, el cráter sur, donde reside la joya de Erta Ale, su famoso lago de lava. Este lago no es una piscina estática, es un sistema dinámico y en constante cambio,
un verdadero río de roca fundida que puede subir y bajar de nivel, expandirse y contraerse. Contemplar el lago de lava de Erta Ale es asomarse al mismísimo proceso de creación de la corteza terrestre. La superficie del lago, que puede alcanzar temperaturas superiores a los 1100 grados Celsius, a menudo presenta una fina película oscura de basalto recién solidificado. Pero esta calma es una ilusión. Debajo, el magma incandescente sigue en movimiento, impulsado por corrientes de convección. El calor del interior asciende, se enfría en la superficie y luego se hunde nuevamente, en un ciclo perpetuo. Esta corteza frágil se resquebraja constantemente, se parte en placas que chocan, se superponen o son engullidas de nuevo por el magma fundido, en una especie de tectónica de placas en miniatura. A veces, fuentes de lava brotan espectacularmente desde las profundidades, arrojando chorros de material incandescente al aire. El color del lago es una sinfonía hipnótica de rojos, naranjas y amarillos intensos, contrastando con el negro de la roca solidificada. Durante la noche, el resplandor del lago de lava ilumina el cráter y el cielo circundante, creando una atmósfera casi sobrenatural, un recordatorio constante del poder ígneo que yace bajo nuestros pies. Es importante destacar que la existencia de un lago de lava persistente como el de Erta Ale es un fenómeno geológico raro. Solo un puñado de volcanes en el mundo, como el Kilauea en Hawái o el monte Nyiragongo en la República Democrática del Congo, comparten esta característica. Requiere un delicado equilibrio entre el suministro de magma desde la profundidad y la pérdida de calor en la superficie. La lava que alimenta Erta Ale es de composición basáltica. El basalto es una roca ígnea extrusiva, rica en magnesio y hierro, y relativamente pobre en sílice. Esta composición química es la que le confiere su baja viscosidad, permitiéndole fluir fácilmente y formar los extensos campos de lava que caracterizan a los volcanes escudo. Cuando esta lava se enfría, puede formar diferentes texturas superficiales. Las lavas Pahoehou, por ejemplo, son suaves y onduladas, a menudo con formas que asemejan cuerdas. Por otro lado, otras son ásperas, fragmentadas y escoriáceas, formando un terreno difícil de transitar. Ambas pueden encontrarse en los alrededores de Erta Ale, testigos de erupciones pasadas y de la continua remodelación del paisaje. La actividad de Erta Ale no se limita al lago de lava en el cráter sur. A lo largo de su historia geológica, ha habido erupciones fisurales en sus flancos, donde la lava brota a través de largas grietas en lugar de un conducto central. Estas erupciones han contribuido a la construcción de su vasta estructura en escudo. El volcán es monitoreado constantemente por científicos, ya que su actividad, aunque generalmente no explosiva, puede cambiar. En 2005 y 2007, por ejemplo, hubo episodios de actividad más intensa con desbordamientos significativos de lava. Más recientemente, en enero de 2017, una nueva erupción fisural generó importantes flujos de lava que cubrieron grandes áreas, demostrando que Erta Ale sigue siendo una entidad geológica muy viva y dinámica. El entorno inmediato del volcán es, como es de esperar, extremadamente inhóspito. Las altas temperaturas, los gases volcánicos tóxicos, como dióxido de azufre, dióxido de carbono y ácido clorhídrico, y la falta de agua dulce hacen que la vida, tal como la conocemos en formas complejas, sea prácticamente inexistente en las cercanías del lago de lava. Estos entornos pueden ser análogos a las condiciones que podrían existir, o haber existido, en otros planetas o lunas del sistema solar, ofreciendo pistas sobre dónde y cómo podría surgir la vida en condiciones extremas. La resistencia de ciertos microorganismos extremófilos en ambientes volcánicos menos directos, pero aún hostiles, alimenta esta línea de investigación. Científicamente, Erta Ale es un laboratorio natural invaluable. Permite a los vulcanólogos estudiar de cerca los procesos magmáticos, la dinámica de los lagos de lava, la formación de la corteza y la liberación de gases volcánicos. Estos estudios ayudan a comprender mejor el comportamiento de los volcanes en general, lo cual es crucial para la evaluación de riesgos y la predicción de erupciones en otras partes del mundo. La composición de las lavas y los gases también proporciona información directa sobre la composición del manto terrestre bajo esta región de rifting activo. Además de su lago de lava principal, Erta Ale ha mostrado actividad en otros cráteres de su caldera a lo largo del tiempo. El cráter norte, por ejemplo,
también ha albergado lagos de lava en el pasado, aunque el del sur ha sido el más persistente y conocido en las últimas décadas. Las fluctuaciones en el nivel del lago de lava, su tamaño y la intensidad de su actividad son indicadores de los cambios que ocurren en el sistema subterráneo del volcán, una compleja red de conductos y reservorios que transportan el material fundido desde las profundidades. Vislumbrar Ertaale, aunque sea a través de imágenes y descripciones, es ser testigo del poder bruto y la belleza primordial de la geología de nuestro planeta. Es un recordatorio de que la Tierra no es una esfera inerte, sino un cuerpo dinámico y en constante transformación, donde nuevas tierras nacen del fuego interior. El calor que emana de su lago de lava es el calor de la formación planetaria, una energía que ha moldeado continentes y océanos durante miles de millones de años. En conclusión, Ertaale no es simplemente una montaña en erupción. Es una maravilla geológica de primer orden, una cicatriz abierta en la piel de la Tierra que nos permite espiar los procesos ígneos que normalmente ocurren aquí. Hoy, nuestra brújula apunta al sur profundo, a la legendaria Patagonia chilena, donde se alza un monumento natural de proporciones épicas, el Parque Nacional Torres del Paine. Abróchense los cinturones, porque estamos a punto de sumergirnos en un mundo forjado por el hielo, el viento y el tiempo, un santuario donde la naturaleza despliega su poder y su belleza en estado puro. Este no es solo un destino, es una experiencia que redefine nuestra comprensión de lo salvaje. Imaginen un entorno natural donde las montañas no solo tocan el cielo, sino que parecen arañarlo con sus crestas afiladas. El corazón visual y geológico del parque son, sin duda, las Torres del Paine, tres formidables agujas de granito, la Torre Sur o D'Agostini, la Torre Central y la Torre Norte o Monzino, que se elevan desafiantes a alturas de hasta 2.500 metros. Su origen es una historia fascinante de fuego y hielo. Hace aproximadamente 12 a 13 millones de años, en el período Mioceno, una intrusión de magma, una masa de roca fundida, ascendió desde las profundidades terrestres. Este magma no alcanzó la superficie para formar un volcán, sino que se enfrió y cristalizó lentamente bajo una gruesa capa de rocas sedimentarias más antiguas, principalmente lutitas oscuras. Este lento enfriamiento permitió la formación de los grandes cristales que caracterizan al granito claro de las torres y los cuernos. Millones de años de levantamientos tectónicos empujaron este complejo rocoso hacia arriba. Luego, la erosión, en una escala monumental, entró en juego. Los glaciares cuaternarios, verdaderos ríos de hielo de kilómetros de espesor, avanzaron y retrocedieron repetidamente, excavando valles profundos y esculpiendo las montañas con una fuerza implacable. Pero la influencia glacial en Torres del Paine va mucho más allá de la escultura de sus picos. El parque es una ventana al campo de hielo patagónico sur, una vasta extensión de aproximadamente 12.300 kilómetros cuadrados, la tercera reserva de agua dulce congelada más grande del planeta. De este gigante helado se desprenden numerosos glaciares que fluyen hacia los valles del parque. El glaciar Grey es quizás el más icónico, una lengua de hielo de unos 6 kilómetros de ancho y más de 30 metros de altura en su frente, que desemboca en el lago del mismo nombre. Observar cómo colosales bloques de hielo se desprenden del frente del glaciar, un proceso conocido como calvin, y caen al agua con un estruendo atronador, es un espectáculo maravilloso. Estos témpanos, de un azul intenso y compacto debido a la presión que ha expulsado el aire atrapado, flotan a la deriva como esculturas efímeras. Otros glaciares importantes, como el Tyndall, el Pingo y el Zapata, también contribuyen al paisaje hídrico y dinámico del parque, recordándonos que el mundo es un sistema en constante transformación. Las aguas de deshielo de estos glaciares alimentan una intrincada red de ríos y lagos, cada uno con sus matices únicos. El color de estos cuerpos de agua es, a menudo, extraordinariamente vibrante. El lago Poe, con su intenso color turquesa, parece una joya líquida engastada entre montañas. El lago Nordenskjöld, alimentado directamente por el glaciar del mismo nombre, luce un profundo azul verdoso. El lago Sarmiento es notable no solo por su tamaño, sino también por las curiosas formaciones blanquecinas en sus orillas, conocidas como trombolitos. La clave de estos colores tan vivos reside en la harina de glaciar o leche glaciar, finísimas partículas de roca erosionadas por el movimiento del hielo sobre el lecho rocoso. Estas partículas quedan suspendidas en el agua y dispersan la luz solar, produciendo esas tonalidades azules y verdes tan características. Es la firma líquida de la actividad glacial. A pesar de las duras condiciones patagónicas, la vida vegetal en Torres del Paine es sorprendentemente rica y adaptada. El parque presenta un mosaico de ecosistemas. En las zonas más bajas y resguardadas del viento,
se desarrollan los bosques caducifolios magallánicos. La lenga, Notophagus pumilio, es el árbol dominante, capaz de crecer incluso en suelos pobres y pedregosos. En otoño, sus hojas se tiñen de un rojo carmesí y un amarillo dorado espectaculares, creando un lienzo de colores cálidos que contrasta con el dramatismo del entorno. A medida que se gana altitud o en áreas más expuestas, el bosque da paso a la estepa patagónica. Aquí dominan los pastos duros y resistentes, como el coirón, y arbustos bajos y compactos, adaptados para soportar la sequía y los vientos incesantes. Entre ellos destaca el calafate, Berberis microphylla, un arbusto espinoso que produce unas bayas comestibles de color azul oscuro, muy apreciadas por la fauna local. En las zonas más elevadas, por encima de la línea arbórea, se encuentra la desolada pero hermosa tundra altoandina o desierto andino. Aquí, solo las plantas más especializadas pueden sobrevivir. Plantas en cojín, pequeñas herbáceas y líquenes que se aferran a las rocas, formando comunidades resistentes en un entorno extremo. Cada especie es un ejemplo de adaptación evolutiva. Este diverso tapiz vegetal sustenta una fauna igualmente fascinante, un elenco de criaturas perfectamente adaptadas a los desafíos de la Patagonia. El guanaco, Lama guanico, es el herbívoro más sobresaliente y numeroso. Estos elegantes camélidos, parientes silvestres de la llama, viven en grupos familiares o manadas de machos jóvenes. Su pelaje lanudo los protege del frío y su agilidad les permite moverse con soltura por terrenos escarpados. Son la presa principal del depredador ápice de la región, el puma con color. Este felino solitario y poderoso es el rey de la estepa y la montaña. Caza al acecho, utilizando su sigilo y su fuerza para abatir guanacos, liebres y otros animales. Avistar un puma en su entorno natural es una experiencia inolvidable, un testimonio de la salud del ecosistema. En los cielos, el cóndor andino, Vultur gryphus, traza círculos majestuosos. Con una envergadura que puede alcanzar los 3.3 metros, es una de las aves voladoras más grandes del mundo. Utiliza las corrientes térmicas ascendentes para planear durante horas con un mínimo esfuerzo, patrullando su vasto territorio en busca de carroña, cumpliendo un rol sanitario crucial. El huemul, Hippocamelus bisulcus, o ciervo sur andino, es otro habitante emblemático, aunque mucho más esquivo y amenazado. Este robusto ciervo, adaptado a la vida en los bosques y matorrales andinos, es un símbolo de la conservación en la Patagonia. El parque también es un refugio para una gran variedad de aves. El clima de Torres del Paine para toda esta vida natural es un protagonista en sí mismo, famoso por su imprevisibilidad y, sobre todo, por la intensidad de sus vientos. Las masas de aire húmedo del Océano Pacífico chocan con la barrera de los Andes, generando un clima muy variable. En un solo día se pueden experimentar las 4 estaciones. Los vientos del oeste, a menudo feroces, pueden soplar con fuerza huracanada, especialmente durante la primavera y el verano austral, moldeando los árboles hasta darles formas fantasmales, como los árboles bandera, y erosionando la roca de manera constante. Esta energía del viento es una fuerza escultora más, que se suma a la del hielo y el agua. Torres del Paine, reconocido como Parque Nacional desde 1959 y como Reserva de la Biosfera por la UNESCO en 1978, es mucho más que una colección de paisajes impresionantes. Es un ecosistema dinámico, un laboratorio natural donde podemos observar directamente los procesos geológicos y biológicos que han dado forma a nuestro planeta. Es un testimonio de la resiliencia de la vida y de la belleza inherente a los procesos naturales. Desde la grandiosidad de sus picos graníticos hasta la delicadeza de una flor alpina, cada elemento cuenta una historia de tiempo, fuerza y adaptación. Este rincón austral del mundo nos invita a la contemplación, al asombro y a una profunda reflexión sobre nuestro lugar en el vasto esquema de la naturaleza. Es un recordatorio de la importancia de preservar estos espacios prístinos, no solo por su valor intrínseco, sino por lo que representan para el espíritu humano y para la salud del planeta. Si esta inmersión en el corazón de la Patagonia les ha cautivado, les invitamos a demostrar su aprecio con un me gusta, a suscribirse a nuestro canal para no perderse futuras exploraciones de las maravillas naturales del mundo, y a compartir este vídeo con otros entusiastas de la naturaleza. Hasta la próxima.